Se ha visto unido al Fondo Monetario Internacional, los grandes grupos económicos, el gobierno nacional y los medios de comunicación. Entonces, los que están hablando de su democracia, ¿ya? Entonces nosotros creemos que sí, ellos están hablando de su democracia. Estamos hablando de su democracia del 1% que gracias al trabajo del pueblo ecuatoriano están generando ganancias para sus bolsillos. En consecuencia, si es que esta democracia que no está sirviendo para todos, entonces el pueblo también tiene su democracia. Hay que hacer respetar esta democracia que todos tenemos, compañeras y compañeros. Y les quiero decir además de eso, aceptando esta democracia que está diciendo estos señores, ¿no es cierto? Debe entender, vaya, lea por lo menos en un diccionario qué significa el paro, qué significa la huelga, qué significa el levantamiento, lea por favor. Está en el límite de su democracia. Cuando se dice paro, es la paralización, en este caso, de los trabajadores para obligar a los gobiernos en cualquier parte del mundo, obligar a que repare, en este caso, algún daño que haya hecho. Eso es el paro, esa es la huelga. En ese sentido, no ha habido ninguna posibilidad de querer romper, ¿no es cierto?, esa democracia que tanto están anhelando. Pero además de eso le decimos, si es que tienen que encontrar con estos conceptos que ellos mismos han puesto, con el anarquismo, nuevamente la lucha, entonces enfrentarán con el pueblo ecuatoriano. Siguiente tema, sobre la respuesta de la Asamblea y del gobierno. Yo creo que la Asamblea en este momento tiene un papel fundamental, el aceptar o no aceptar el tema de la imposición del Fondo Monetario Internacional. Está en sus manos, están discutiendo la famosa ley de, ¿cómo se llama esto? De productivo. No, el fomento productivo fue el anterior, ahora como crecimiento económico. La nueva ley, donde es más de 200 hojas, trastoca más de 27 cuerpos legales. ¿Cómo tú puedes, en ese escenario bien complejo, decidir sobre la economía de este país? O sea, lo mínimo que tiene que decir la Asamblea: oiga, señores, esta cuestión no pasa, tenemos que hacer una valoración general de la economía y no deben dejar pasar. En este momento está en manos de la Asamblea el ser soberano o dejar imponer por el Fondo Monetario Internacional. Sobre la declaración del gobierno de estos 6 puntos, es vergonzoso de verdad que quieran ir a identificar cuántas motos, cuántos carros que estén en este momento en nuestras comunidades. Lo que necesitas es cobrar más impuestos, en este caso a los grupos económicos que efectivamente lo tienen. Y le queremos recordar al presidente de la República, el tema del ingreso a las universidades no es que ahorita va a dar resolviendo el gobierno nacional. Esto ya estamos viniendo hablando hace años, desde el gobierno anterior, y qué bien que en este momento, por el miedo al pueblo ecuatoriano, ya esté tomando en cuenta en su agenda. Y le decimos también, la reapertura de las escuelas en nuestras comunidades no es un problema que nosotros lo hemos hecho, ellos mismos generaron cerrando estas escuelas. Qué bien, pues que tenga mínimamente, ¿qué será?, una condición ética, que por lo menos eso se repare. Pero le decimos clarito, se está diciendo que vamos a reaperturar la escuela, la educación, pero se está bajando el presupuesto en educación y está bajando el presupuesto en salud. Le decimos, si realmente queremos resolver el problema del ingreso a la universidad de nuestros jóvenes, necesariamente tiene que repotenciar todas las universidades en el país, compañeras y compañeros, y tiene que haber mayor presupuesto. El siguiente tema, sobre negociación en público. Nosotros habíamos dicho, para ir viendo que había un nivel de violencia, 3 cuestiones. Primerito, tienen que escuchar 16 compañeros, 16 hermanos ecuatorianos. ¿Por qué? Porque ya habían generado todo una plataforma de chismes. ¿No es cierto? Que los dirigentes ya han vendido, que los dirigentes ya han cogido la plata para soltar a los policías, ya han cogido la plata. Nosotros dijimos, lo que tenga que decir el pueblo tiene que ser después de escucharnos, después de que escuche también al gobierno nacional. Es así que el ministro, ¿no es cierto?, el ministro es el delegado de los empresarios, porque él directamente dependía de una cámara de comercio aquí en el Ecuador. Entonces él es el defensor en este momento de esos grupos económicos. Por eso él había situado el tema económico en 2 problemas, que eso se puede resolver fácil. El tema de que los subsidios están, gasolina subsidiada, el combustible subsidiado está sirviendo para los ricos que tienen más, y los subsidios que estarían sirviendo para el contrabando, ¿no es cierto? Eso dijo, esos 2 problemas. Le decimos fácil, en este país se
utiliza más de 2.000 millones de dólares para mantener la fuerza pública, en este caso policía y militares. ¿Qué tiene que hacer? Garantice pues la seguridad en toda la frontera ecuatoriana para tener mayor control con 2.000 millones de dólares y no tope los bolsillos de los ecuatorianos. Primera cuestión, no sean en este caso ineptos. Y sobre el tema a los ricos, ya dijimos, quintil 4 y 5 tiene que pagar, pero ¿cómo es posible con el decreto 619 hayan garantizado a los mismos grupos económicos, en este caso 70 centavos por galón, para garantizar sus en este caso sus actividades económicas? Es así que el tema del Fondo Monetario Internacional no está topado aún todavía. O sea, tenemos que enfrentar en este momento, apenas es el decreto 883. Por ello pedimos, compañeras y compañeros, si somos soberanos, decidimos sobre nuestra decisión en el Ecuador, entonces hay que levantar las voces, no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial, compañeras y compañeros. En el tema del diálogo, claro, el ministro está diciendo que es un manifiesto marxista, pero le decimos, él en cambio tiene un manifiesto del capitalismo y de los grandes grupos económicos. Entonces, aquí no puede venir a confundir. Lo que esté topando al pueblo simplemente va a ser sostenida esta propuesta en las calles. Si ya no entienden mismo, entonces será sostenida en las calles, compañeros. Por ello nosotros hemos dicho que no pueden venir a seguir defendiendo sus números, cuando nosotros estamos demostrando en números cómo está apostando el sector productivo del sector campesino indígena al desarrollo del país. El movimiento indígena no tiene una agenda propia únicamente para los pueblos indígenas, sino es una agenda para todos los ecuatorianos. Y aquí yo creo incluso los empresarios. Cuando hablamos de extractivismo, compañeras y compañeros, no es que cuando acabes durante 25 años, y si es que sobra otros 25 años, después que tenga millones de hectáreas acabados, en este caso por minería a gran escala, ¿a quiénes vamos a afectar? ¿Únicamente a los pueblos indígenas? Afectamos absolutamente a todos. En consecuencia, la lucha en contra del extractivismo es por la raza humana, porque nacimos gregarios y tenemos que mantenerla, compañeras y compañeros. Y finalmente, el levantamiento indígena popular no ha derrotado, estamos de acuerdo, el Fondo Monetario Internacional. Hay que hacer agenda dentro de la legislatura, dentro del Ejecutivo y otros poderes del Estado, porque no se puede permitir, compañeras y compañeros, después de una reacción del pueblo ecuatoriano haya sido un saludo a la bandera y que se quieran burlar de nosotros. Por ello, la Constitución del Parlamento, lo que hemos dicho es, lo que están diciendo en grandes medios de comunicación, ¿no es cierto? Tenemos nuestros medios comunitarios alternativos. Entonces, la propuesta del Parlamento se tiene que difundir por medios comunitarios, medios alternativos, y tenemos que institucionalizar las asambleas territoriales, parlamentos territoriales, para que ahí haya conciencia y defendamos esta propuesta. Y finalmente, compañeros, nuestros compañeros que cayeron, ya esto hemos dicho, no, ya tenemos fallecidos, asesinados, tenemos heridos, muchos compañeros que perdieron la vista, muchos compañeros que están en la cárcel aún todavía, muchos compañeros que estamos con procesos judiciales. ¿Qué más vamos a perder, compañeros? Yo creo que no tenemos nada que perder. Ahora tenemos que sostener lo que ya empezamos, la lucha del pueblo. Muchas gracias.